La alabanza es elogiar, es honrar. Podemos elogiar, alabar a otras personas, pero cuando lo hacemos hacia Dios, tiene que ser a un nivel mucho mayor. Es una celebración de su carácter y también de sus obras. La alabanza se nota. Si usted dice que alabó, pero no se le notó, usted no alabó. ¿Ok? Entonces, eso se tiene que escuchar y hay muchas razones para hacerlo. Uno, y muy importante, porque Él lo pide. Es algo que Él ordena, porque es bueno para nuestras vidas, porque a Él le agrada, porque hay poder en la alabanza. ¿Amén? Y entre muchas otras. Es algo que debemos tener y traer en todo tiempo y en todo lugar. Y la clave, si lo recuerda la semana pasada, estaba en el Salmo 51, donde un espíritu que está contrito y humillado, un corazón y un espíritu quebrantado que le reconoce a Dios, Dios no puede ignorar a esa persona y va a recibir esa alabanza. La alabanza es la postura de un corazón que está agradecido con Dios. Ahora, ya con eso sabido, podemos pasar a hablar acerca de la adoración, que es un tema tan extenso, tan inmenso, que hay libros escritos solamente para abarcar ese tema. Y no tenemos el tiempo para hablar de todos los detalles. Pero vamos a tratar de ver la sustancia de lo que esto significa. Vamos a encontrar muchas definiciones como devoción, rendición, estilo de vida, sentir en el corazón, reverencia, hasta la ofrenda también es parte de la adoración. Y todas estas cosas son verdad. Ahora, encontrar una definición en pocas palabras es como describir el amor. ¿Usted puede describir el amor en palabras cortas? Bueno, si su amor es chiquito, quizás, pero un amor de verdad no se puede describir en solamente unas cuantas palabras. ¿Por qué? Porque son de esos temas que se entienden cuando se viven, cuando se experimentan, ¿verdad? La verdadera adoración no es susceptible a una definición porque se puede aprender solo por experiencia. Dios nunca se propuso que la adoración fuera un tema teórico para verlo en una clase, sino que fuera una comunión práctica entre Él y sus hijos. Así que vamos a comenzar viendo algunas diferencias entre la alabanza y la adoración, que de una vez le adelanto, no es tarea fácil. Porque separar la alabanza y la adoración es como separar el alma del espíritu dentro de nosotros. No es sencillo porque muchas veces trabajan juntas simultáneamente, pero aquí hay unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, la alabanza puede ser distante. La persona no tiene que estar cerca a Dios para alabar a Dios. Muchas personas que no creen en Dios y reciben algo que querían, alaban a Dios. Hasta los ateos alaban a Dios cuando se salvan de un accidente, ¿verdad? Entonces, hasta Jesús dijo que las rocas lo alabarían si nosotros los discípulos dejáramos de alabarlo. Eso entonces nos define que no hay que tener una relación tan cercana para alabar. Toda la adoración alaba. Los árboles alaban, los cielos alaban, pero ellos no tienen una relación de comunión con Dios. En cambio, la adoración involucra comunión, involucra comunicación, involucra intimidad. También, otro ejemplo, la alabanza se oye, se nota, se escucha, pero la adoración no siempre es evidente al observador. Por ejemplo, nosotros podemos adorar en el silencio de nuestro hogar. En el silencio de nuestro cuarto, en ese lugar secreto, no tenemos que estar gritando, no tenemos que estar haciendo un montón de expresiones. Podemos adorar en la quietud de nuestro hogar. Por esa razón, aquí podemos decir quién alabó. Podemos notarlo, quién alabó y quién no. Que gracias a Dios fueron todos. Pero quién adoró, solamente Dios puede definir eso. También, muchas veces es más fácil alabar que adorar. Por eso la alabanza a menudo es como la antesala, es como la preparación para la adoración. ¿Sabe por qué? Porque una persona que ha aprendido a alabar con todo su corazón, con todo su ser, le va a ser muy sencillo pasar a ser un buen adorador. Y antes de ir más profundo, quiero recordarles también un concepto erróneo, un mito del cual nos hablaron los pastores la semana pasada. Hay gente que piensa que la alabanza y el equipo que está aquí son los que traen la presencia de Dios. Son los que crean la presencia de Dios. ¿Eso es verdad? Bueno, aprendimos muy bien. Listo. La adoración es la reacción a lo que trajo el ministerio de alabanza. Y se lo dice alguien que está en el ministerio de alabanza.
El Espíritu de Dios no está aquí porque alabamos o no alabamos. El Espíritu de Dios está aquí porque fue lo que prometió Jesús. Fue la promesa de Cristo para nosotros, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando alabamos? Que nuestro corazón se hace más sensible a la voz de Dios. No es que el Espíritu cambia y que va y que viene y no lo asuste, no. Se trata es que nosotros nos hacemos más sensibles a la voz de nuestro Dios. Algo de lo cual también hablaremos en detalle más adelante. Ahora, me gustaría que vaya conmigo a la palabra. Si vamos a comenzar hablando de la adoración, creo que sería bueno empezar desde el Génesis, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Génesis, los que tienen ahí a su Biblia, vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a ver la primera demostración de lo que fue la adoración en la raza humana. Vamos a ver entonces, empezando desde el versículo 3 en adelante. Confío que esté ahí disponible para ustedes. Muchas gracias, Karina. Podemos leer, dice, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. No vamos a hablar de lo que pasó después. Enfoquémonos en este evento. Estos dos hermanos eran excepcionales, diferentes en muchas maneras. Fueron la primera generación que nació aquí en la tierra. Tenían padres que caminaron con Dios. Yo no creo que su papá y su mamá puedan decirle eso. No, yo estaba caminando con Dios en el jardín del Edén y me estaba contando esto y lo otro. Nosotros no tenemos esa experiencia. Caín y Abel escucharon eso de sus papás. Sus papás tuvieron un nivel de intimidad con Dios que era incomparable a lo que nosotros vivimos el día de hoy. Ambos hermanos tomaron la decisión de adorar a Dios. No estamos hablando que uno adoró y el otro no. No, ambos tomaron la decisión de adorar a Dios. Ambos sacaron de lo que trabajaron para ofrecerlo en ofrenda a Dios. Ambos fueron hasta el monte para poder presentarlo en el altar. Ambos quemaron esta ofrenda en adoración a Dios, pero Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda, pero no a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué uno sí y por qué el otro no? ¿Usted qué cree? Le voy a dar una pista, que eso es un detalle que me encantó encontrar ahí en ese texto. Dice, el Señor miró con agrado. ¿De qué habla primero? Abel. La ofrenda era secundaria. Entonces, un detallito ahí para que vayamos pensando a medida que vamos avanzando. De la misma manera, hoy todos estamos aquí presentes, sea presencialmente o también que nos estás acompañando en línea. Y aunque quizás todos levantamos las manos, todos cantamos, podríamos decir que todos adoramos, físicamente que no hay diferencia alguna, puede ser que la adoración de algunos llegó hasta el trono de Dios, mientras que la de otros no pasó del techo del edificio. ¿Será porque Dios tiene favoritos? No. La respuesta es relacional. Y quiero darle un ejemplo práctico. Cuando mi esposa cometió la locura de casarse conmigo, o yo cometí la locura, no sé, ¿quién de los dos como que, bueno, los dos estábamos un poquito loquitos uno por el otro. Estábamos muy enamorados, y recalco, todavía estamos muy enamorados. Pero, sí, después ya no voy a comer el día de hoy. Pero después de casarnos pasaron algunos meses y yo tenía ciertos detalles con ella que no sé por qué la reacción que esperaba de ella no era lo que yo esperaba. Digo, pero es que la estoy consintiendo, la estoy tratando bien, porque es que no reacciona como yo quisiera que reaccione. Entonces, claro, ahí llegó el momento de la preocupación. ¿Será que se aburrió de mí? ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que ya no me valora? Pero después de un tiempo descubrí la fuente del problema. Era el marido de la señora. O sea, yo. ¿Por qué? Porque me explico. Comencé a leer acerca de lo que le llaman los lenguajes del amor. ¿Alguien ha escuchado eso? Ok. Bueno, muy bien. Entonces aquí varios aprendieron antes que yo. Muy bien. Entonces, de cómo nosotros podemos experimentar o disfrutar el amor, sea quizás a través de actos de servicio,
de regalos, de tiempo en calidad, contacto físico. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Pero el problema era que yo la estaba amando a ella como yo quería ser amado. Entonces me di cuenta que ahí el del error era yo. ¿Por qué? Porque si yo quería amarla, ¿se trataba de mí o se trataba de ella? Se trataba de ella. Entonces, si yo quería amarla a ella, tenía que asegurarme que la estuviera amando como ella quería que yo le amase. Entonces, ¿qué hice yo? A la tarea de hacer averiguaciones, de preguntar por aquí, preguntar por allá, hablar con ella. Y cuando ella me explicó cómo a ella le gusta sentirse amada y como dicen, me cayó el 20 y pude caer en cuenta, ¿sabe qué pasó? Ahí la cosa cambió. Ahí la cosa cambió y en gran manera. Entonces, le pregunto, ¿usted ama a Dios? La mitad de la iglesia ama a Dios. Los demás, ¿qué están haciendo acá? No, nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tú amas a Dios como tú quieres o como Él quiere que tú le ames? Ahí está la clave. Porque yo escucho esto muy seguido. Es que yo así adoro a Dios. Es que yo así amo a Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es el protagonista de esa relación entonces? ¿Usted o Dios? ¿De quién se trata la adoración? Se trata de nuestro Dios. Porque, como les dije, la respuesta es relacional. A nosotros nos gustan las relaciones. A mí me gusta estar con mi familia, me gusta estar con mis amigos, me gusta estar con mis hermanos de la iglesia y creo que usted también, creo. Y nuestro Dios también es así. Esa cualidad la heredamos de nuestro Dios, la capacidad de relacionarnos. Por esa razón, nuestras amistades se fortalecen cuando nos conocemos más. Aquí tenemos algunas personas que han hecho videos, que han grabado para Northwood Plus y vienen a mi casa y hablamos y esas relaciones siguen creciendo porque estamos conociéndonos cada vez más y más. Entonces, la pregunta es, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces cómo es que a Él le gusta que tú le adores? ¿O simplemente dices, es que yo así lo hago? Así es mi forma de hacerlo. La adoración no es un modo que encendemos, que usted camina a la iglesia, ok, empezó la música y lo apaga. La adoración no es un modo que nosotros encendemos o que apagamos. No es eso que sentimos cuando la banda toca cierto acorde. No, eso no es adoración, eso es emoción. Eso es emoción. Entonces, ¿qué es lo que es la adoración? Es un estilo de vida, pero al mismo tiempo es una actividad específica. Son las dos cosas. Y Pablo nos da algunas claves importantes acerca de la adoración en la carta a los Romanos. Le pido que una vez vaya buscando Romanos capítulo 12, porque le voy a pedir que leamos con detenimiento y que pensemos muy bien lo que está escrito ahí en el inicio de la carta, perdón, el inicio del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Ahí también lo tengo en la pantalla para los que quieran leerlo ahí. Dice, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Oh, así es como se debe adorar a Dios. Ya tenemos aquí una pista. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces vamos a comenzar a ver en detalle, a explorar en detalle esta cita, comenzando con el inicio. La motivación correcta es que, mire la palabra que estaba ahí en el texto en la parte de arriba, es las misericordias de Dios. No es la misericordia, las misericordias. Eso es plural. ¿Qué significa? Todo lo que usted ha recibido de parte de Dios que usted no merecía. Piense, ¿qué usted ha recibido de parte de Dios que usted no merecía? Todo. Todo. Es todo lo que recibimos de parte de Dios, no lo merecemos. Él nos lo da por su amor, por su misericordia. Y cuando usted lee la parte anterior de la carta, o sea, los primeros 11 capítulos, se va a dar cuenta de que
Pablo va detallando misericordia tras misericordia que nosotros hemos recibido por el amor y el carácter de nuestro Dios. Le voy a dar algunos ejemplos y dígame si usted también goza de esto. Amor eterno, gracia eterna, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo infinito, fe que salva, consuelo, fortaleza, sabiduría, amabilidad, honra, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación, justificación, santificación, libertad, resurrección, ser hechos hijos de Dios, un Salvador que intercede por nosotros, su Espíritu habitando en nosotros y entre nosotros y mucho más. ¿Usted goza de algo de eso? Yo gozo de absolutamente todo eso. Entonces le pregunto, ¿nuestro Dios merece la gloria y la honra? Amén. Un corazón que es consciente de lo que ha recibido de parte de Dios, créame que va a ser imposible que no brote su agradecimiento y que pueda estar y disfrutar la presencia de nuestro Dios. Es más, le doy un ejemplo. Justo antes del capítulo 12, los últimos textos del capítulo 11, mire cómo Pablo es simplemente como que estalla en adoración. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él y para él, a él sea la gloria por siempre. Amén. O sea, este tipo está enamorado hasta los talones de nuestro Dios. A Pablo le pasaba muy a menudo esto. Si usted lee sus cartas, él está contando algo y comienza a contar tremendo poema acerca del amor que él tiene hacia Dios, que espero que sea también un reflejo de la vida que nosotros tenemos. Por ejemplo, si saltamos hasta primera a Timoteo, la cual estudiamos durante el verano, está dando un pequeño testimonio, Pablo, de su vida. Si usted le pone atención a su historia, sus primeros años no fueron los mejores. Él perseguía a los cristianos. Dice Pablo aquí, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y ahí comienza la explosión. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Así habla usted de Dios? Bueno, me voy con esos 5. All right. Medite con detenimiento. Y quiero que vamos a hacer unos cuantos segundos de silencio para que usted pueda pensar en esto y ojalá ayudarnos a entender. ¿Qué sería de usted si Dios no lo hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría usted si la gracia de Dios y la presencia de Dios no estuviera en usted? ¿Sería su vida diferente? Yo creo que sí. Cuando nos ponemos a reflexionar en la gran diferencia que Dios ha hecho en nuestra vida, que es toda, una vez más, eso prepara nuestro corazón. Debe ser la motivación correcta para nosotros adorarle a Él. Ahí no hay ninguna referencia a la música, porque la música es una forma de expresar nuestra adoración, así como lo es alabar, orar, ofrendar. Todas esas son expresiones que brotan de nuestros corazones. Pero si no hay música, o la música no es su favorita, o hubo uno que otro error aquí con la banda, el adorador que es adorador de verdad no le va a afectar. Porque tiene un corazón que está asombrado de las misericordias de Dios asociadas a la cruz. Todo lo demás es secundario. Miren lo que dice Hebreos 12:28, otro ejemplo. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, la casa que le está esperando a usted por la eternidad, nadie se la va a quitar. Yo que usted me alegro por eso. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios, otra vez la palabra clave, como a Él le agrada, con temor reverente. Cuando esa actitud de agradecimiento merma, comienza a disminuirse, cuando dejas de contemplar las misericordias de Dios en tu vida y comienzas a olvidar, ahí es cuando tu corazón está en riesgo de dirigir su adoración a otro destino. Por eso, en el Antiguo Testamento, una de las advertencias más constantes en la palabra que Dios le hace al pueblo es: no te olvides de Dios y de sus obras. Mire lo que dice Deuteronomio: te olvidaste de la roca que te creó,
Te olvidaste del Dios que te dio el ser. El Señor vio esto y se encendió su ira, porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Eso es lo que ocurre cuando nos olvidamos de nuestro Dios. Salmos también dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Creo que esto todo lo aprendimos en nuestra niñez. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente el escritor? Comienza a describir los beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, quien sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y algo que me llama mucho la atención acerca de Josué es que después de que ellos cruzan el río Jordán, él le dice al pueblo que junten piedras para hacer un altar. Pero el altar no lo desarman, el altar lo dejan ahí. ¿Por qué? Porque las palabras que dice Josué es, cuando sus hijos les pregunten al ver estas piedras, es un símbolo del testimonio del poder de Dios en nuestra vida. O sea, esa marca ayudaría a que inclusive cuando se nos olvide y vayamos caminando y volvamos a ver esas piedras, nos acordamos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Es un recordatorio para cuando otras personas vengan a preguntarnos. Quizás le pregunten sus hijos, algún amigo, algún extraño que llegue a su casa y ve un cuadro con algo raro y le dice, ¿eso qué es? Y usted, pum, tiene la oportunidad para testificar. Tiene la oportunidad para recordar. ¿Para qué? Para poder hablar de la grandeza de nuestro Dios. Entonces, dicho esto, nosotros ya no usamos las piedras como en ese entonces, pero creo que sería bonito pensar en conmemorar de alguna forma visual lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos algunos testimonios fascinantes que contar. No sé usted, yo tengo unos cuantos. Así que qué bonito poder nosotros tener eso también en nuestros hogares. Porque muchas de las pruebas que nosotros pasamos, momentos difíciles, momentos fuertes, se convierten en material para adorar a Dios. Una vez más, sé que hay por lo menos unas cuantas historias que nosotros podemos contar de la onda de nuestro Dios. Entonces, ya aprendimos de la motivación. Continuemos con el texto en Romanos para ver la manera. Dice la segunda parte del versículo 1, preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. El sistema sacrificial de traer animales y todo esto terminó cuando vino Jesús y hizo ese sacrificio definitivo. Por eso Él ahora no nos pide holocaustos, sino nos pide una vida dedicada a Él y solamente a Él, no por partes. ¿Y por qué digo no por partes? Porque Dios confronta también al pueblo en Isaías. Le dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Un sacrificio vivo se refiere a todo. Cuando usted sacrifica algo, no puede dejar una parte sin sacrificar. Se sacrifica completamente. Eso incluye nuestro corazón, la mente, nuestras manos, nuestros pensamientos y hasta nuestras actitudes, a tiempo y fuera de tiempo, en los momentos altos y también en los momentos más bajos. El verdadero adorador adora aún bajo las circunstancias más devastadoras, porque la adoración es la confesión del señorío, del poderío, de la soberanía de Dios en toda circunstancia. Vamos a ver 3 ejemplos de adoración extrema. Abraham reaccionó de una manera muy diferente, extraña, en lo que posiblemente fue la mayor crisis de su vida. Él espera por 25 años la llegada de su hijo, una promesa. Y Dios le dice, entrégame esa promesa. Dame ese hijo. Y Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Yo estoy seguro que Abraham no sabía lo que iba a pasar,
¿Por qué? Porque nos cuenta la historia que estuvo a punto de hacerlo. Él estaba caminando con esa promesa chiquita. Yo por lo menos no me puedo imaginar perder a mi hijo. Y el que es papá entiende eso. Y Abraham lo hace en obediencia y adora porque conoce que Dios no miente. Si Dios le prometió eso, yo estoy seguro que Abraham diría, lo va a resucitar después. Pero él no me va a quedar mal. Por esa razón, aún en ese momento tan difícil, decidió adorar. También Job, después de perderlo todo, reaccionó de una manera inesperada. Dice, entonces Job se levantó, se rasgó las vestiduras. O sea, esto es una señal de que estoy muerto por dentro. Se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Aún en ese profundo estado de tristeza y de desconcierto, a pesar de los sentimientos, Job adoró, confirmando una vez más la soberanía de Dios en su vida. También David oró y ayunó por 7 días, rogando por el bebé que había nacido como fruto de su mayor falla moral. Al 7º día, el niño murió. Cuando David se enteró de la noticia, su reacción fue extraordinaria. Dice David, se levantó del suelo, se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. En un momento tan desastroso de su vida, al ver que la respuesta de Dios fue no a su petición, en lugar de quejarse, de maldecir, de echarle en cara a Dios todo lo que él ha hecho por Dios, no, él se postró a adorar, porque reconocía que el carácter y el señorío de Dios estaba por encima de lo que él estaba sintiendo emocionalmente en ese momento. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que yo hago cuando nos encontramos en momentos difíciles? Esos ejemplos nos demuestran lo que hicieron ellos, que fue un compromiso total. Dios no comparte la adoración. Cualquier adoración que no sea dada, apuntada a Dios, ¿qué es? Idolatría. Y Dios no tolera la idolatría. Dios detesta la idolatría. ¿Sabe qué fue lo que le puso fin al reinado de Saúl? El primer rey de Israel. Creo que esto le va a sorprender un poquito. En 1 Samuel 15, no lo tengo ahí, pero le cuento un poquito la historia. Saúl recibió instrucciones acerca de una guerra que se avecinaba de parte de Samuel. Samuel habla con Dios, recibe las instrucciones, se las entrega a Saúl y le dice, tienes que eliminar al ejército completo, tienes que eliminar a los animales, las cosas, no quiero nada de eso. Eso me es anatema, eso me es inmundo para mí. ¿Ok? ¿Qué hace Saúl? Termina de ganarle al ejército, pero no desecha todo. Se queda con los mejores animales, se queda con las mejores cosas. Y cuando Samuel viene y se da cuenta de todos esos animales, todo ese ganado, le dice a Saúl, ¿pero qué pasó? Yo no le dije que hiciera esto. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Saúl? Saúl dijo, es que lo separé para poderlo ofrecer en adoración a Dios. O sea, pongan atención a esto. Saúl estaba desobedeciendo al Dios que dice adorar para adorarlo. Entonces, ¿qué estaba primero en el corazón de Saúl? ¿Dios o el acto de adorar? El acto de adorar. Y esto es tremendo porque hasta nuestra adoración se puede convertir en un ídolo. Hasta nuestra adoración se puede convertir en un ídolo. Por esa razón, si usted está adorando, pero está viviendo en desobediencia, no espere que eso vaya a llegar muy lejos. Porque para Dios, primero, sé obediente y con eso podrás acercarte sin ningún problema a adorarme. Entonces, creo que aquí todos hemos sido desobedientes en algún momento de nuestra vida. Si no, pues me imagino que usted llegó aquí volando en sus alitas, ¿verdad? Entonces, ya que no siempre estamos puros, ¿cómo podemos prepararnos? Y con eso llegamos ya casi al final. Bueno, al punto 3.
Romanos 12 nos dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Comencemos con esa primera parte. No adopten las costumbres de este mundo. Dios quiere comunión entre nosotros, pero también Él quiere comunión con nosotros. Él quiere comunión contigo. Lo que necesitamos entender es que no se trata de qué tan fuerte Él habla. No es Señor, grítame. No, Él habla siempre. La pregunta es qué tanto estamos nosotros dispuestos a escuchar. Qué tanta atención estamos nosotros poniendo a su voz. Aquí creo que varios de los que estamos presentes tenemos hijos que tienen teléfonos inteligentes o tabletas. Y a mí me pasa mucho que cuando trato de contactar a mi hijo, le trato de llamar para verlo un ratito, él quita la llamada, le pone do not disturb, o sea, no me moleste. ¿Por qué? Porque él está en Minecraft, está en su juego, está viendo videos, está enfocado en lo de él. El papá de él lo está llamando una y otra vez, pero él está ¿qué? Distraído con otras cosas. ¿Buenas? Sí, pero igual está distraído y está perdiendo la oportunidad de tener esa relación con su papá. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros con Dios? Él nos está llamando una y otra vez. Y usted está, Señor, es que estoy ocupado sirviéndote. Señor, es que estoy ocupado adorándote. Señor, es que estoy ocupado haciendo esto, estoy ocupado haciendo lo otro. No, la pregunta es, ¿cuánto nosotros realmente podemos ser sensibles a la voz de Dios y que cuando Dios comience a hablar, todo lo demás pasa a un segundo plano? De eso es lo que se trata. Porque para poder hablar con nuestro Dios y escuchar su voz necesitamos callar las voces que son ajenas a la de Él. ¿Qué voces pueden llegar a su vida? Le voy a dar unos cuantos ejemplos. Primero, el orgullo. El peligro del éxito de cuando las cosas salen bien es que usted se le suba a la cabeza, ¿verdad? No está mal que le den cumplidos a usted, que le alaben, por así decirlo, pero usted lo que debe hacer es dirigir la gloria a Dios, siempre dirigir la gloria a Dios. Por esa razón, cuando hablaban bien de Jesús, ¿qué es lo que Jesús decía? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Jesús no decía, es que yo. No, siempre que él le daban algún tipo de cumplido, le agradecían, él siempre decía, yo solamente estoy aquí haciendo la voluntad de mi Padre. Cuando usted le hacen algún tipo de cumplido, ¿cómo reacciona usted? Es que yo también solamente estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. O se le sube a la cabeza. Yo confío que no. Y le cuento, yo he sido presa de eso. A mí también se me ha subido a la cabeza. Si no, pregúntele a mi esposa. Pero tenemos que siempre trabajar en eso y poder tener esa humildad. También otra voz que nos puede distraer es la presunción. ¿Qué es la presunción? Pensar que yo puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. Y me gustó mucho la historia de David y Goliat, porque David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina, y David le dice, y yo vengo contigo con una honda y una piedra tremenda. No. ¿Qué le dice David? Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David tiene talento porque él le contó a Saúl que le ha ganado a leones, le ha ganado a osos. O sea, este tipo es bueno con la onda, es un francotirador con la onda. Pero en el momento que él está frente a la prueba, en el momento que él está frente al gigante, él no dice, yo te voy a ganar con mis capacidades, con mis talentos, que muy bien los tenía, sino que dijo, yo te voy a ganar a ti a través del poder de Dios que puede tener sobre mi vida. Con esa actitud de adoración, de que se trata es de Él y no de lo que yo tengo, imagínese la respuesta de Dios en el cielo. Dijo, esa es la actitud correcta, te voy a ayudar. ¡Pum! Y le ganó al gigante. ¿Se da cuenta la gran diferencia cuando somos presuntuosos, cuando tenemos presunción versus cuando realmente le atribuimos a Él todo? La gloria, la honra y el honor. Y también está esta última, que no voy a ir mucho en detalle, pero es el espectador. Hay gente que llega y estamos en nuestro servicio y está, no me gusta la ropa esa. Uy, qué cara tan fea. No se maquilló. El pelo le quedó mal. Tiene que hablar con Miraida otra vez. Hay gente que realmente llega solamente a ver lo que hacen los demás, el espectador. Mi recomendación es,
no desperdicie su tiempo, métase también, métase en el río de la presencia de Dios. Le garantizo que es mucho mejor, lo va a disfrutar muchísimo más. Amén. Bueno, continúo entonces. Renovando nuestra vida. Primero dijimos que tenemos que poner a un lado lo que nos distrae, ahora tenemos que renovar nuestra vida. Salmos 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Santiago también dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, y me adelanto más, purifiquen su corazón. Manos, corazón, manos, corazón, manos, corazón. Lo escuchamos muchas veces en la palabra, manos, corazón. ¿Qué significa eso? Lo que hacemos y lo que somos. Lo que hacemos y lo que somos. Tiene que estar limpio delante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Renovando nuestra mente. Lo adoramos con mentes renovadas, con mentes limpias, no con nuestras emociones. No con nuestras emociones. Nuestras emociones son importantes, son buenas, pero sin una mente que las pueda controlar, llena de la verdad de Dios, las emociones pueden convertirse en una fuerza destructiva en nuestra vida. Porque a donde vaya la mente, va la voluntad. Y a donde va la voluntad, van las emociones. En 1 Corintios la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, no las emociones de Cristo. Por esa razón no podemos estar viviendo con sentimentalismo la presencia de Dios. Que si me siento o no me siento, no. Es qué es lo que sabes. ¿Qué es lo que sabes? Porque lo que sabes sigue siendo verdad, sin importar si estás alto o bajo. Ahora, también es importante que para tener una relación, es importante entender que tiene que haber arrepentimiento y perdón. Si usted en su relación con la persona más cercana a usted, quizás su cónyuge, su papá, su mamá, su mejor amigo, ¿cómo sería la relación si ustedes nunca se piden perdón? Yo no creo que ya estarían cerca. Creo que sería imposible. Por esa razón siempre tenemos que venir delante de nuestro Dios con esa actitud de arrepentimiento, para que con esa actitud Él nos pueda perdonar y ahí estar bien delante de nuestro Dios. Mire lo que dice Charles Spurgeon, que me encantó. Dice, si yo odio el pecado solamente por el castigo que conlleva, no me he arrepentido del pecado. Simplemente lamento que Dios es justo. Repito, si odio el pecado solo por el castigo que conlleva, no me he arrepentido del pecado. Simplemente lamento que Dios es justo. Estamos hablando otra vez del corazón. La obediencia es la obediencia, pero ¿por qué obedeces? ¿Para evitar el infierno o porque quieres estar con Dios? Ahí está la gran diferencia. La adoración es solamente posible a través del conocimiento de quien adoro. Tu adoración está limitada al conocimiento de quien adoras. La adoración es la respuesta a la revelación de Dios. O sea, yo no puedo adorar lo que no conozco. Por esa razón es fácil para muchos caer en adorar sus cosas, sus talentos, sus vidas, porque las conocen mejor de lo que conocen al Creador que les dio todas estas cosas. Por esa razón, mientras más conocemos la palabra de verdad, pues más rica y exuberante va a ser su adoración, porque conoces más detalles acerca del Dios bueno al cual tú sirves. Y el resultado, ahí me voy hasta la última parte del texto, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué pasa cuando adoras? Primero, cumples tu propósito. Ese es nuestro propósito, estar en relación, en comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando yo logro estar en adoración con Dios, me encuentro con Él. Hay intimidad con Él. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienzo a entender sus planes para mi vida, comienzo a entender cuál es su proyecto de vida para mí. Puedo ser más como Él porque soy un reflejo de Él, ya que he estado con Él. Moisés, cuando bajó del monte, dice que su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque había estado con el Padre. Espero que su rostro brille, porque usted está constantemente con el Padre también. ¿Recuerda esos tres ejemplos de adoración extrema? Abraham, Job y David. ¿Sabe cuál fue el resultado de esos tres ejemplos? Abraham, el único hombre en el Antiguo Testamento que es llamado amigo de Dios. Yo no le llamo amigo a alguien que apenas conozco.
Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso no lo puede decir cualquiera. Y tercero, David, a pesar de todo lo que vivió y las tormentas por las que pasó, él fue llamado y descrito como ¿quién? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? La adoración marca un antes y un después en la vida del creyente. La palabra adoración en el español está un poquito limitada, le cuento, porque originalmente en el griego y en el arameo y todos los idiomas que se utilizan originales de la Biblia, hay 7 palabras diferentes que todas se traducen a adoración en el español. Entonces perdemos ciertos matices, perdemos cierta riqueza de las diferentes palabras y versiones de lo que significa adoración, pero se las cuento aquí rapidito para que podamos darnos cuenta cómo podemos aplicar la adoración en nuestra vida. Una de las palabras es entrega, lo hemos hablado ya, entregarnos completamente a nuestro Dios, en rendición a Él. Otra cosa es honra, honrar a nuestro Dios en todo lo que hacemos y todo lo que decimos. También reverencia, la actitud de agradecimiento, que también lo hemos hablado. Pero hay otras 2 que son muy importantes. ¿Sabe usted que muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra adoración significa servir? ¿Cómo adoramos a Dios? También podemos hacerlo sirviéndole. Aquí ninguno tiene el ministerio de calentador de banca. Todos, absolutamente todos tenemos algo, un talento, un don, una habilidad que Dios ha puesto en nosotros con la cual podemos venir y marcar una diferencia en nuestra iglesia. Por esa razón le pido, le invito a que pueda también adorar a Dios a través de sus talentos. Pero no olvidando que el talento no puede convertirse en un ídolo. Dice, solamente a Dios amarás y después solamente a Él servirás. Primero amor, después servicio. Y la última, que también se traduce a adoración, es sanar. De la palabra terapia. ¿Cómo adoramos a Dios? Yendo allá afuera, alcanzando al perdido, llevando la sanidad de Cristo a los corazones. Así también nosotros podemos adorar a Dios. No puede ser tan intrínseco, tan interno que se nos olvida lo demás. También la adoración implica la comunidad interna de la iglesia y la comunidad externa que necesita escuchar del mensaje del Evangelio. Amén. Hermanos, les pido que se pongan de pie. Estaremos ya cerrando. Y leo para ustedes Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran en espíritu y en verdad. Cuando estamos hablando de la adoración, nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Dios está ahí, buscándonos. Está buscando no adoración, sino adoradores. Estamos hablando de que Él no quiere un acto, Él quiere tu vida. Lo hablamos en Romanos. Entonces, la pregunta aquí es, Dios está aquí, lo entendemos porque es su promesa. Él está hablando porque Él constantemente quiere estar en comunión con nosotros. Él nos está buscando porque lo dice su palabra. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Le vamos a decir, Señor, heme aquí, no busques más, aquí lo encontraste. O le decimos, pregúntele al del lado,